yo observo que todo esto es eminentemente ético y tiene que ver con las tecnologías. Las tecnologías, desde el fondo de la historia humana, siempre han definido la forma de ser y estar en el mundo. La tecnología genera cultura y ese cambio cultural termina en un cambio civilizatorio. Pasó ya en la época de cazadores, cada vez que había un avance tecnológico se producía un salto cuántico. Lo mismo pasó con la sociedad agraria, cuando ya se domestican animales y se establecen procesos de irrigación, de cultivo, de selección de plantas y animales. Pasó en la sociedad industrial, pasó en la sociedad de la información y hoy nos aproximamos y estamos en una etapa intermedia entre una sociedad de la información y el conocimiento y la sociedad que se ha llamado 5.0, otros la han llamado sociedad digital, otros la sociedad inteligente, en fin, calificativos tiene mucho. Pero lo concreto es que estamos en la etapa alta. Eso no significa que no haya lugares donde se está desarrollando todavía interactivamente y traslapadamente distintos estadios de desarrollo. Algunas amigas y amigos están todavía en la época agraria, otros están trabajando en temas de la sociedad industrial, etc. Ahora, esa relación de la tecnología, al provocar los cambios culturales, genera un desequilibrio que requiere ajustes, son procesos adaptativos y entonces está la tensión entre cambio y conservación. Y esto afecta el ethos y el ethos afecta la estética, la emocionalidad o el pathos, y lo que a mí me interesa remarcar es la ética. La ética que es en definitiva el entramado valórico en el que se define el ser y estar en el mundo. Y aquí estamos, ustedes leen más rápido que yo no les voy a leer ningún párrafo de lo que están, ustedes los van leyendo, yo voy a ir explicando solamente. Entonces, estamos en un proceso adaptativo que tiene tensiones que van definiendo la velocidad de ajuste. Solamente voy a tomar, por ejemplo, el de la ética. Una ética llena de certezas, de landmark en el lenguaje masónico, y hoy día un relativismo completo, total y absoluto. Y frente a eso, ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué podemos cambiar y qué no estamos dispuestos a cambiar porque creemos que se debe conservar? Hay discusiones, hay reflexiones en torno a aquello. Ahora, este cambio de ethos que produce el cambio cultural, ¿qué significa en el ámbito de la sociedad digital? Tiene que ver con tecnología, sin ninguna duda, pero las tecnologías no son sino medios. ¿Qué es realmente lo que hay detrás? Es un cambio relacional. Lo que se está produciendo es un profundo cambio relacional, es decir, en la vinculación temporoespacial. Es la dimensionalidad temporal y espacial, virtual y analógica, sincrónica y asincrónica, alámbrica e inalámbrica, etc. Y eso es, ese cambio en la forma de relacionarnos es lo que está provocando un profundo cambio cultural y está cambiando la forma de ser y estar en el mundo, la sociedad propiamente tal. ¿Qué se reconfigura? Bueno, se reconfiguran los elementos valóricos, nuestros landmarks. Y la pregunta es... Perdón, querido hermano Carlos, no ¿sí? está corriendo la filmina, no está corriendo el PowerPoint, debieses apretar la copita que está abajo para que vaya corriendo solo en todo caso. Sí, lo tengo Y apretado. ampliar la pantalla. ¿La Bien. ves ahora o no? Sí, la vemos, pero no se mueve, no corre. No corre, ¿ah? A ver, lo voy a hacer. Ahora sí corrió una o dos. Ah, perfecto. Voy a volver atrás rapidito. Esa es la lámina en la que hablaba de... Primero la anterior, perdón. ¿Eso la vieron? No.
Ya, ahí está la definición de las sociedades distintas interactuando, definiendo los distintos setos. Ahí está la lámina de los setos, que definen en definitiva la ética, la estética y la emocionalidad. Estaba hablando de esto, ¿qué es el cambio de etos? Y decía que es un cambio relacional, un cambio en el ámbito de la cultura, de la sociedad, es un cambio civilizatorio. Y ahora lo que quería plantear es, ¿y esos cambios qué hacen realmente? ¿Reconfiguran el mundo? ¿Cuánto? En tanto, la respuesta es integralmente. Y la pregunta es, ¿cuánto influyen en esto los valores masónicos? ¿Cómo se comportan nuestros landmarks? Bueno, el problema está allí, en que los límites o landmarks hoy día se han transformado en bordes difusos, llenos de opacidad, inestables, imprecisos. Y eso, bueno, genera dificultades para la forma de vincularnos y relacionarnos. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás de todo esto es que hay cambios en los paradigmas. Y el paradigma tecnológico cambia, y lo podríamos resumir en una palabra, cambia hacia la convergencia. Todo converge en las plataformas. Y el paradigma social tiene un nuevo valor del pluralismo, un nuevo valor de la diversidad. Y el paradigma comunicacional sale de la unidireccionalidad, de la unimodalidad, y es multimedial, multimodal, multidireccional. Y el paradigma emocional sale de lo objetivo para transformarse en un flujo eminentemente subjetivo. Un poco más de detalle respecto del paradigma tecnológico: usuarios, infraestructura, contenidos, entornos legislativos, regulatorios en todos los ámbitos, interactuando en la generación de productos y servicios en plataformas que están disponibles, ubicuas, en cualquier lugar del planeta y mucho más allá. Esa es la esencia de este nuevo paradigma tecnológico. Y el paradigma comunicacional, bueno, un cambio no solo tecnológico, sino que también con elementos fundamentales. El lenguaje tiene cambios porque es un metalenguaje el que está funcionando, y la emoción pasa a tener una centralidad. En ese enfoque relacional, la percepción ciudadana es definida en torno a la manipulación de las emociones, con una intermediación que algunos dirán está debilitada, está más fuerte que nunca. Usted ve lo que el director de ese canal quiere que usted vea, y el resto no lo ve. No sabe lo que está pasando realmente, sino lo que esa persona quiere intermediar para que usted conozca. Y el paradigma social, bueno, se produce un cambio tremendo en materia de diversidad y pluralismo, y da flujo a nuevos estados de convivencia. Y un paradigma que a mí me parece fundamental y al que no le ponemos prácticamente ninguna atención, es que la racionalidad sale del centro de la escena y todo torna hacia la emocionalidad. Hoy es la batalla por la subjetividad, por el dominio, por la dominación, por la manipulación de la subjetividad, de los sentimientos, las emociones, los deseos, los estados de ánimo de las personas. Y eso se hace con neuromarketing, y hay especialistas en marketeo que están manipulando intensamente esta situación, y ha generado ya mucha molestia y está empezando a generar legislaciones. Y el tema es cuánto de esto nosotros sabemos realmente en esa adaptabilidad que se requiere. Un cambio de paradigma que era eminentemente, yo diría, egocéntrico, y que hoy día se tensiona con una demanda ciudadana por un enfoque que sea más ecocéntrico, desde un enfoque ético, ecosistémico, es decir, la sumatoria de las partes relacional, que no es sino la traducción técnica del principio monista o del principio de el uno es todo y el todo está en el uno, porque el uno es unidad y la unidad está en la unicidad.
¿Dónde impacta esto? Bueno, está impactando en todo. ¿Y por qué? Porque toda la forma de ser y estar en el mundo hoy día está cambiada. Vean ustedes allí, tomen cualquiera de estas y se darán cuenta que hoy día tienen que consultarle al médico por la vía de los correos electrónicos, tienen que mandarle por la vía de las plataformas sus radiografías, etcétera, etcétera. En los bancos, ustedes ante la gestión desde la casa, todo está siendo impactado violentamente en lo exterior, ojo, pero también en lo interior. Ahora, hay desafíos, hay aproximaciones éticas y filosóficas que requieren ser precisadas para que se produzca el proceso de adaptabilidad. Veamos algunas de ellas, las principales. La sociedad digital muestra una profunda tensión entre las dicotomías y exige que entre el blanco y el negro surja la diversidad. No hay hoy distinciones de blancos y negros, porque hay perfecta conciencia en que entre el blanco y el negro está toda la diversidad, toda la variedad cromática, toda la infinita diversidad de opciones. Y allí está entonces en tensión esa dicotomía entre lo racional y lo emocional, entre lo objetivo y lo subjetivo. En fin, entre las competencias duras y blandas, y ustedes podrán ir viendo más rápido la lectura. Otro elemento fundamental, disruptivo, provocador, se derrumba la cosmovisión occidental, se fractura completamente la visión antropocéntrica. La gran tensión es entre el yo y el nos. La gran crítica es el individualismo, el egoísmo inflamado, que atenta contra el sentido de comunidad. Ojo, ojo, que vamos demasiado lento. El Papa es el que cuestiona la interpretación del Génesis 1:28. Es el Papa en la encíclica Laudato Si el que dice: no estamos aquí para dominar la tierra y someterla. Aquí estamos para ser uno más, en equilibrio y en armonía, el respeto con el medio ambiente. Entonces, hay allí un cuestionamiento profundo, e incluso dice el propio Papa: 2000 años de historia tienen que ser cuestionados, porque el fruto que está dando nuestra interpretación es francamente deplorable. Otro aspecto clave tiene que ver con la ruptura, la fractura, cómo no saberlo en la masonería, la tremenda fractura generacional, los problemas intergeneracionales, el envejecimiento de ciertas instituciones y la emergencia de un mundo joven que tiene otra dinámica, otras valoraciones. Nunca antes en la historia humana los jóvenes habían tenido tanto protagonismo para cambiar el mundo y nunca la población mayor había sido más ornamental, superflua, en la influencia de ese cambio. Hay que romper con aquello, hay que buscar el encuentro, hay que promover el entendimiento, hay que flexibilizar posiciones. ¿Cuánto podemos cambiar? ¿Qué debemos conservar? Si queremos sobrevivir, si queremos seguir influyendo. ¿Con qué tiene que ver esto? Con un cambio profundo en el poder, con un cambio profundo en el concepto del dominar. El poder y la dominación hoy no es lo que se entendió en el pasado. Cuando A logra que B haga lo que A quiere, aun cuando no le convenga a B. Definición clásica de la sociología. Bueno, hoy día la cosa ha cambiado y así como cambió el paradigma y lo decíamos que era multimodal, multimedial, multidireccional, multiemisor, multireceptor, multimensaje, bueno, eso ha influido en esto porque en definitiva el poder está en aquellos que son capaces de
generar percepciones de realidad. Es decir, en los gestionadores y programadores semánticos. Esto tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, con las TIC, más los procesos comunicacionales que generan los enfoques relacionales. TIC, comunicación, R de relación. Entonces, claro que hay un cambio radical. Eso es lo que justifica cuando se explica que la sociedad digital es esencialmente un cambio relacional en la forma en que se está en el mundo. Y cuando se está en el mundo con ese cambio relacional, se cambia la forma de ser del ser humano. Y la percepción de la realidad empieza a quedar en manos de aquellos que manejan información o desinformación según la conveniencia y que son capaces de manipular la emoción, el interés, el deseo, etcétera, porque allí es donde radica efectivamente el ejercicio del poder en el mundo contemporáneo. Se derrumbaron esas visiones ideológicas del poder en el trabajo, del poder en el dinero, etcétera. Y la política lo está demostrando con creces en el momento actual, pero en forma muy evidente. Y esto tiene impactos transversales. Y vemos la iglesia en crisis, vemos la política en el suelo, la de izquierda, la de centro y la de derecha. Vemos múltiples instituciones y la pregunta es, queridos hermanos, ¿y cómo estamos por casa? ¿Cómo nos está yendo en este proceso adaptativo? Eso sería una mirada desde cada hermano hacia su propia logia, hacia su propia institución. Pero no es todo eso lo que debiera preocuparnos. ¿Qué pasa en el ámbito externo? La inmunología deprimida, es decir, el deterioro de los elementos de contexto, de contención de los muros, de los landmarks, están provocando serias dificultades, porque esa inmunología está deprimida. Nuestros principios y valores están debilitados. Es decir, ese comportamiento viral no está corriendo a favor de nuestras ideas, sino todo lo contrario, en contra de la preservación, la proyección, la conservación de nuestros principios y valores. Entonces hay una disfuncionalidad, hay una precariedad en ese equilibrio, en la preservación, en la conservación, en la promoción de nuestros principios y valores. Y entonces el organismo social, con esa inmunología deprimida, empieza a mostrar debilitamientos muy, muy evidentes. Entonces, esto de la inmunología no solo tiene que ver con el famoso bichito que nos tiene muy complicado, sino que además tiene que ver también con lo que está pasando en la sociedad. ¿De qué se trata en consecuencia? Se trata de que debemos asumir que una institución ética y filosófica, además de iniciática, tiene que empezar a preguntarse si está haciendo lo necesario para que sus principios y valores se mantengan vigentes. Y allí la pregunta y la respuesta es muy evidente. Todos somos uno, uno somos todos y podemos coordinar, definir, articular acciones de conjunto que en el contexto de la unidad y la unicidad nos permitan ir sacando dogmas, particularmente en el mundo contemporáneo, no son los dogmas religiosos, aun cuando en nuestros templos seguimos pensando que el laicismo es la tensión entre el poder espiritual y el poder temporal, y nos damos cuenta que en realidad los dogmas que tienen humillada, sometida y absolutamente fastidiada a la gente no son dogmas del orden religioso, sino que son dogmas del orden económico que se han traducido en verdaderos dogmas de fe. Pero nosotros seguimos repitiendo la cantinela de hace 100 años y no tenemos claridad respecto de esto. Vale la pena un llamado de atención entre los elementos relevantes. Llegué a mi tiempo, debo ya cerrar. Esos principios herméticos ustedes los conocen mejor que yo.
Ahí pueden leer rápidamente cuál es el mundo que muere, cuál es el mundo que emerge, y la pregunta es respecto de estos nuevos paradigmas, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué estamos haciendo para que eso efectivamente se produzca? Este es el esquema de la sociedad que está emergiendo. El espacio físico en esta sociedad de la información se transforma en un ciberespacio, y lo único que me interesa marcar es que aquí hay un desafío tremendo en la Big Data, en la inteligencia artificial, en la automatización, en la robotización, etcétera. En todo eso hay un tremendo desafío, pero ese desafío tiene un solo elemento que es el norte, y es que es el hecho de que las tecnologías no son sino solo un medio, y aquí lo único que importa es cómo esto impacta en el ser humano y en el medio ambiente. La pregunta es: ¿qué debe hacer la masonería? Ustedes lo pueden leer más rápido que yo, pero debemos insertarnos en el uso de las TIC con la mayor eficiencia posible. Tenemos que configurar realidad de la sociedad digital y en las redes, pero eso no se hace actuando solo desde los templos. Es decir, no influimos en nada, francamente, estando adentro de los templos, sin sacar activa, proactivamente, con resolución, con decisión, con coordinación, esas ideas, esos principios, esos valores hacia la sociedad civil, hacia el mundo profano. ¿Cuánta coordinación en materia universitaria? ¿Cuántas cátedras laicas estamos teniendo en el momento actual? ¿Cuántos masones se están formando en esa línea? ¿Cuántos jóvenes están siendo invitados a estudiar, a hacer sus tesis, a hacer posgrados en torno a esto? ¿Cuántos centros de pensamiento nuestros están actuando en esta línea? Porque el resto tiene lleno de ofertas universitarias y lleno de think tank. Y nosotros, muy bien, gracias. Bien por casa. Somos lo que son nuestras ideas, y esas ideas se viralizan, se contagian cuando están posicionadas sobre columnas poderosas, cuando hay resolución. Nuestro desafío es eminentemente ético, y hacia allá es el llamado. Si alguien quiere profundizar estos elementos, estas láminas, etcétera, 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 ese es el libro que está circulando, lo pueden conseguir en Amazon y se lo van a mandar a dejar a su casa. Muchas gracias por esta oportunidad y quedo a disposición para conversar, compartir, escuchar sus puntos de vista, responder alguna inquietud o alguna pregunta, y reitero mi profundo agradecimiento por esta maravillosa oportunidad de dialogar, de conversar y de compartir. Enunciamos que debemos salir a la sociedad. Yo entiendo que a veces la primera piedra no se coloca, y si se colocó la primera no se construye después el edificio. ¿Cuáles serían las herramientas, mi querido hermano Carlos Cantero? Gracias. Sugiero acumular 2 o 3 intervenciones y así agilizamos la participación también. El primer concepto es la educación de manera muy simple, tiene que ver con valores, con la entrega de valores. Y muchas veces en nuestras sociedades reclaman mucho sobre educación de calidad, confundiéndolo con cosas que no vienen al asunto. Entonces, la educación de calidad tiene que ver con los valores. Y la masonería está conectada con aquellos valores hasta donde yo entiendo. Y la instrucción, que es lo que hoy día tienen las sociedades, tiene que ver con el conocimiento. Y que cada vez esa instrucción es de menos calidad, de manera de ir dejando a la gente con menos posibilidad de opinar o poder participar en la construcción de la sociedad, siendo esto caldo de cultivo para algunos movimientos o personajes o ideas
que tienen que ver con el dominio de ciertas entidades o ciertas ideas que no corresponden ni a la instrucción, que tiene que ver con conocimiento, ni a la educación, que tiene que ver con los valores. Para mí la masonería tiene que ver con los valores. Entonces, la pregunta está en cómo, con el cúmulo de valores universales y como receptor de cúmulo universal de valores, que es la masonería, cómo construimos una metodología que llegue a los jóvenes hoy día con esos valores. Nosotros muchas veces optamos por cierto secreto, cuando era muy fácil decirle a las personas cuando venían a vernos en Chile y a conocer la masonería y hacer preguntas sobre la masonería, era muy fácil contestarles sobre los símbolos que estaban viendo, sobre columnas, sobre fuego, sobre nos decimos lo que nosotros tenemos, pero había que coaptar las respuestas, cuando era tan fácil entregárselas. Yo creo que el hermano Cantero lo tiene claro. Entonces, hoy día la idea es plantearnos cómo podemos tener una disposición y una metodología para poder llegar a toda la gente que nos pregunta y que quiere preguntar, porque hay muchos jóvenes que quieren preguntar sobre qué significan los valores universales, pero no hemos sido capaces de llegar a ellos. Gracias. Me gustaría saber también que en Chile ustedes tienen en discusión una legislación que controla de alguna forma las redes sociales y las inteligencias artificiales que se manejan las Big Tech. Me gustaría saber cómo los masones se colocan en el proceso del control de aplicación de esta ley en Chile. Muchas gracias, queridos hermanos. Bien, muchas gracias. Ok, con esos tres tenemos para hacer una condensación. Las dos primeras intervenciones apuntan a lo mismo. ¿Cuál es? ¿Cómo? En torno a los valores y al rol que estos tienen en la sociedad. La primera pregunta que yo me haría es ¿quién? Si no son los masones, ¿quién? Si no es la Iglesia Católica que está en el suelo, ¿quién? Pero si alguien cree que haciendo hermosas planchas que adornen los anaqueles de los templos, vamos a provocar algún cambio, está completamente equivocado. Estamos con una estrategia que tiene que ser complementada con el nuevo ethos. El nuevo ethos exige adaptabilidad, pero exige adaptabilidad oportuna. Y estamos llegando muy tarde a la cita con la historia, extremadamente tarde. ¿O ustedes creen que es casualidad que en toda América Latina los pueblos estén saliendo por miles, por millones a las calles diciendo ¿hasta cuándo abusan de nosotros, por Dios? ¿Qué están diciendo en el fondo? Como decía el Chapulín Colorado, ¿y quién nos defiende, por Dios? ¿Quién defiende los principios y valores de la ética? Porque no estamos hablando de política, no estamos hablando de economía, no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de la vigencia de los principios y valores del humanismo laico. Y entonces, allí está la primera reflexión. ¿Quiénes? Bueno, la respuesta es obvia, ¿quiénes? Nosotros, pues. ¿Cómo? Pregúntenle al virus. Miren al virus. El virus está dando una cátedra mundial. Uno es todo. Uno es todo. Basta que uno se contagie y todos se van a contagiar.
¿Qué es la cuestión segunda que nos enseña? Que hay procesos de viralización. La pregunta es cuánto viralizamos nosotros nuestros principios y valores, conversando entre nosotros esos principios y valores. Y cuando hay suerte, habrán 50 hermanos dentro de una logia y al otro día aparece un señor en la televisión y le habla a 100.000, 200.000, 500.000, 800.000, 1 millón de personas por los canales de televisión y le venden todos los antivalores que nosotros repudiamos. La pregunta es ¿quién tiene más influencia? Porque al final del día el poder de influir tiene que ver con la conectividad. Tiene que ver con la relacionalidad. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra conectividad? ¿Cuál es nuestra relacionalidad? Si hasta para publicar un paper tenemos dificultades. Ni hablar si tenemos alguna cátedra universitaria. Mientras otros tienen decenas de universidades, la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, en mi opinión, no estamos siendo realmente prácticos, practicantes de los principios que proclamamos. De partida, el principio monista no lo estamos respetando. Porque uno somos todos solamente para ágape, para darnos abrazos y para decirnos, querido hermano, cuánto te quiero y cuánto te respeto. No, pues querido hermano, eso es muy pusilánime, pues. Déjenme decírselo con claridad. Eso es una actitud pusilánime. No estamos influyendo en los cambios que realmente quiere la sociedad. Entonces, cuando me pregunta el querido hermano, bueno, pero ¿cómo? Bueno, viralizando. ¿Y cómo se viraliza? Usando bien las tecnologías de información y comunicación. Alguien dirá, es que no podemos tener canales de televisión. ¿Y para qué queremos canales de televisión? Si hoy día están las redes sociales. ¿Y cuánto cuesta eso? No cuesta nada. Hay que tener ganas y tener jóvenes que nos acompañen y que nos ayuden y que nos enseñen y que hagan el cambio junto con nosotros. Nosotros aportamos la experiencia, aportamos la sabiduría de los principios y valores y trabajamos en equipo. Pero nos hemos quedado anquilosados. El gran problema de la sociedad digital es la segregación. Y nosotros estamos en un proceso de segregación muy, muy fuerte. Nuestras logias están envejeciendo. Nuestras logias están anquilosando. Yo veo las decisiones para hacer un centro de pensamiento, para tratar de buscar algún espacio para sacar un máster, un posgrado para los jóvenes masones. Por Dios, pasa un año, pasan 2 años, pasan 5 años y seguimos estudiando, por Dios. Esa es una actitud pusilánime. Y yo lo digo por su nombre, guste a quien guste y disguste a quien disguste. El querido hermano hablaba de Maturana. Maturana decía, el futuro no existe, señor. ¿Cómo que el futuro no existe? No, señor, no existe el futuro. El futuro se construye hoy. Lo que usted hace hoy, ese es el futuro. Pero si usted no hace nada, no tiene futuro, pues, señor. Hay otro que está construyendo el futuro. Ahora, el querido hermano Pugliese preguntó ¿qué se está haciendo en materia de legislación en torno a esto? Bueno, efectivamente, estamos perfectamente conscientes, pero ustedes también están conscientes. Prácticamente todos los parlamentos en América Latina están muy conscientes de lo que pasó a las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, con la penúltima elección presidencial, ¿cierto? Cuando Facebook fue capaz de hacer manejo de Big Data y manejó centenares de millones de datos de personas y terminó definiendo la elección sin que nadie se hubiese dado cuenta de lo que había pasado. Entonces, todos estamos conscientes y todos estamos moviéndonos en esa línea y fruto del Congreso del Futuro que se hace en Chile, que reúne mentes brillantes de todo el mundo una vez al año, aquí empezamos a trabajar en la neuroregulación, los neuroderechos.
¿Sabe qué más, señor de la televisión? Usted no tiene derecho a seguir manipulando desvergonzadamente las noticias, mi estado de ánimo o mi deseo de comprar tal o cual cosa. Yo necesito más información y más información de calidad. Eso se está discutiendo hoy a la luz de la configuración de todos estos elementos. Entonces, estamos frente a un cambio de época muy profundo y yo lo que quiero es que la masonería sea pionera, como fueron nuestros ancestros en el siglo XIX, que se pusieron a la vanguardia, en el siglo XX, que fueron los pioneros de la alfabetización, primero liberando las repúblicas, luego alfabetizando a la gente, y al final del siglo XX en la lucha contra la desnutrición. La pregunta es, ¿contra qué estamos luchando, queridos hermanos, hoy por hoy? ¿Cuál es nuestro leitmotiv? ¿Qué nos mueve? ¿El ágape? ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad toda la movilización, todos los dolores del pueblo en los distintos países es porque no se están respetando los principios y valores que ellos creen que son de la esencia de su naturaleza humana. Y entonces, claro, mire, voy a poner un solo ejemplo y con esto redondeo la idea. La distinción entre bienes privados y bienes públicos hoy día está en cuestión. Muchos de los bienes públicos se están transformando en privados. Y entonces despojamos a la gente de muchas cosas que son desde hace 3000 años bienes públicos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quejarnos? ¿Vamos a lamentarnos? Porque alguien dirá, ¿y qué debiéramos hacer? Mi opinión es que debemos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que es nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Lo dicen todos nuestros libros. Somos una institución ética, filosófica e iniciática. ¿Dónde tenemos que estar actuando? En el ámbito de la ética. Y tenemos que estar en la televisión, y tenemos que estar en la radio, y tenemos que estar en los diarios, y tenemos que ir al Parlamento, y tenemos que hacer valer nuestras visiones respecto de lo que son la vigencia de nuestros principios y valores. A lo mejor no nos va bien, a lo mejor, pero por lo menos nosotros actuaremos con coherencia y con consecuencia. Y yo quiero decirlo claramente, yo echo de menos, no veo que estemos realmente haciendo este trabajo. A lo mejor estoy equivocado, me encantaría, yo sería el más contento si alguien me dijera, querido hermano, está equivocado, porque estamos haciendo tal o tal cosa. Porque algunos me lo dicen, estamos haciendo tal cosa, sí, querido hermano, yo no discuto que hay masones de primera calidad humana, de gran capacidad de acción, pero como dice mi abuela, una golondrina no hace el verano, hijo. Necesitamos ser muchos los que estén actuando para provocar los cambios sociales que la sociedad reclama. Y repito, no es un llamado a actuar en política, ni a actuar en economía, no, es un llamado a actuar en lo que nosotros nos autoproclamamos, líderes éticos. Lo dejo ahí. Querido hermano, en su primera parte de la exposición habló de cambio de paradigmas y dentro de esos conceptos mencionó el poder. A mí me gustaría que el querido hermano Cantero nos defina desde su punto de vista cuál sería el concepto, los elementos del poder hoy en día. Comparto mucho de que estamos muy en deuda con la sociedad toda en nuestra participación con relación a ellos. Y él habla de intervenir en la sociedad y habló también de la sociedad del conocimiento. Según entiendo, a principios de este milenio, el conocimiento en sí como concepto se estaba duplicando cada 10 años. No sé la velocidad que tiene hoy. Creo yo que nosotros como institución iniciática y que queremos transmitir valores y principios, nuestro primer compromiso es enseñar a seleccionar esos conocimientos que vayan adquiriendo las personas, nuestros jóvenes principalmente. Y dentro de ese universo también
creo yo, o me gustaría que él nos haga ver su criterio sobre cuál podría ser la mejor estrategia que nosotros podamos establecer para lograr ese objetivo de intervenir positivamente en la sociedad del futuro. Él habló de que el futuro se construye hoy, y entonces podemos concluir que nuestro presente es el resultado de nuestras decisiones del pasado. Muchas gracias. Pero entiendo que el hermano Carlos Cantero habla de un desafío social, primero, aludiendo al impacto de las nuevas tecnologías, que tendrán una referencia convertida en temas de amplia controversia. Es lo que yo entiendo. Y si me he equivocado, como él dice, corríjanmelo porque no me va a ser doloroso entenderlo ni me voy a enojar. El otro desafío es el educacional, lo que he entendido también. Y hay un profesor, Melnick, de la Revolución Científica Tecnológica, que observa los resultados educacionales, especialmente lo que él llama los países del mundo libre, y además todo iba a cambiar en el futuro, dice. Y tiene una parte ahí, es decir, aleatoria del profesor Antonio Karkovic, lo debe conocer el hermano Cantero, también en Chile. Y él habla en el gran puzzle del siglo XXI y hace suya algunas expresiones sobre el desafío educacional de Melnick. Y dice, la escuela no puede agotarse, dice, en ser una mera transmisora de conocimientos. No puede agotarse ahí. La escuela debe ser prácticamente hacer cambios profundos en educar en el sentido de forma ética, que es la que nos habla el hermano Carlos, filosófica y doctrinariamente las personas. Él representa un impacto, dice que va a ser sistemático en el cambio de las personas, en una educación más seria, más clara. Hace una idea también del desafío político, que también parece que lo toca el hermano Carlos Cantero, dada su experiencia de político. Pero lo más importante acá es el desafío ético, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Gravita en los planteamientos anteriores, por supuesto. ¿Quién va a manejar esta tecnología con ética? ¿Cómo va a ser el criterio que más adelante tengamos? La respuesta está clara, es fundamentalmente en el terreno ético y axiológico, que es lo que entiendo del hermano Carlos Cantero. ¿Y cómo será nuestra masonería a partir de la pandemia adelante en este siglo XXI? Ya sabemos que va a ser de un modo ciertamente esquemático, con ciencia y técnica, que logre nuestra admiración, con nuevo estilo en el espacio mental que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros. Ese es mi comentario para este brillante trabajo que nos ha presentado y nos ha acostumbrado el extraordinario hermano Carlos Cantero. Gracias, hermano moderador, me quedo contento y satisfecho y estoy muy agradecido por la invitación. Para que nos digas hacia dónde tú crees que va la ética, o si existe la reconfiguración de una nueva ética de aquí a 10 o 20 años, y en tal caso, ¿cómo crees que será? En primer lugar. En segundo lugar, cuando vos te referías a que necesitamos líderes éticos, ¿cómo deben ser esos líderes éticos? ¿Dónde actuar y de qué manera mostrarse o interactuar en la sociedad? También preguntarte, en medio de este interaccionismo simbólico impregnado de hipocresía y de mentiras, en el cual la profanidad y la sociedad toda se ve envuelta, ¿qué herramientas tiene el individuo para preservar su identidad y sus valores, siempre y cuando no adhiera al concepto del nosotros, es decir, esté en la vereda del ellos? Muy bien, en tu disertación se hablaba y se distinguía entre el yo y el nosotros, es decir, también tácitamente estamos en presencia de un ellos, ¿no? ¿Quiénes son esos ellos y cómo es? ¿Cómo ser parte de ese ellos sin ser enemigo, sin ser mala gente y preservando justamente el valor de nuestros principios? También me gustaría preguntarte eso. Y por último, querido hermano Carlos, si vos crees
que este proceso digamos, de causación, o que encuentra su causa en la legitimidad del poder a través de la desinformación, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera revertirlo del individuo de a pie? ¿Qué herramientas puede llegar a tener? O si no es tanto el individuo, en cuanto a las identidades locales, que por ejemplo en un país tan grande como Argentina no son iguales en una ciudad como la que vivo yo, Córdoba, que es una ciudad mediterránea, como la que puede ser una en el norte del país, o la capital federal, o el sur. En definitiva, ¿qué podemos hacer nosotros para, sin ser enemigos de este proceso de transformación, poner límites adecuados a esta transmutación que se muestra como pacífica y legitimada, y que en el fondo es profundamente violenta, y que tiene que ver, a veces pienso yo, con la construcción de corrales jesuíticos de sometimiento y dominación? Es todo por mí. Gracias. Bueno, agradecer a Ulises, a Jorge, a Rodrigo las preguntas. La primera respecto del tema de los cambios de paradigma y el concepto del poder. Yo creo que nosotros debiéramos estudiar el poder en el mundo contemporáneo. Yo creo que las definiciones clásicas de la sociología y la filosofía respecto del poder han cambiado radicalmente. Así como cambió el paradigma comunicacional, por ejemplo, ¿cierto? Emisor, medio, mensaje, receptor, se murió, ya eso no existe. Bueno, también el concepto de poder ha cambiado. ¿Y por qué? Porque hay ciertos cambios desde la nodalidad hacia las redes. Y ahí es donde yo digo, por ejemplo, instituciones como la masonería tienen una potencia, tienen un poder potencial infinito. Pero si no hay un conductor, si no hay un director de orquesta, es lo mismo que pasa cuando hay un conjunto de virtuosos músicos, pero no hay nadie que los coordine. Entonces, ¿por qué digo esto, querido hermano? Porque el concepto de poder que yo empiezo a vislumbrar no es el poderoso, no es el que domina. Ese concepto de poder, en mi opinión, está muerto. ¿Cuál es el poder? El poder es el acto de empoderar a otro. El poder es empoderar. El poder no es la competencia, el poder es la competitividad, cuando yo me asocio con otro. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque en la sociedad de redes, es decir, en la sociedad digital, hay un elemento fundamental que está marcando la diferencia entre los que ganan y los que pierden. Se llama Cogniti Plus. Traducido al español, el excedente cognitivo. Y a ese excedente cognitivo yo le agrego el excedente de voluntad, el excedente de compromiso, el excedente de fraternidad. ¿Y qué significa eso? Lo voy a dar con un ejemplo. Un grupo de personas que tenía excedente de tiempo que podía compartir, excedente de conocimiento que quería compartir y excedente de compromiso que quería poner a disposición de alguien, se puso de acuerdo con otros y dijeron, ¿y qué hacemos? ¿Qué les parece si hacemos una gran enciclopedia y se la regalamos a la humanidad? Y terminaron haciendo la más grande, la más poderosa, la más actualizada, la más dinámica enciclopedia que conoce la humanidad. Se llama Wikipedia y es de acceso gratuito para todo el que la quiera usar. Si esa lógica del Cogniti Plus, que yo le agrego excedente de compromiso, etcétera, ya lo escucharon, lo usáramos nosotros conscientemente, ahí está la respuesta a la pregunta, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Haciéndolo, pues. ¿Y cómo partimos? Partiendo, pues. Partiendo, ¿cómo vamos a partir? Partiendo, pues. Dando el primer pasito, y después daremos otro, y después daremos 20 pasos.
Pero si nos quedamos pensando cómo será esta cuestión, si la montaña es muy alta, es muy baja, hay mucha piedra, no hay piedra, bueno, no vamos a partir nunca, pues. Entonces, el concepto de poder está explicado en ese concepto. Luego, la segunda idea es la información. ¿Y cómo distinguir la información? Bueno, hoy día la información está siendo clasificada, porque hay una sociedad que se denomina de posverdad, es decir, de mentiras a media o verdades a media, entonces la información tiene que ser calificada. Y hoy día hay medios que certifican su información. Entonces, ¿de qué se trata? De establecer estándares. Pero ahí nosotros, así como nuestros próceres de hace 2 siglos inventaban mecanismos para, nosotros nos estamos quedando atrás. Por ejemplo, el concepto de desarrollo humano. Amartya Sen en India define el concepto de desarrollo humano y empieza a armar una escuela. Pero nosotros no tenemos eso. Resulta que el desarrollo humano empieza a decir, evaluemos el desarrollo humano, evaluemos capital humano, evaluemos capital social, evaluemos capital cognitivo, evaluemos capital institucional, evaluemos capital psicosocial, y sigue y sigue y se arma todo un marco teórico. Bueno, nosotros que somos una institución ética, ¿qué estamos haciendo para que la ética realmente tenga estándares? Yo sé que en Brasil hay un grupo de hermanos que está haciendo todo un mecanismo notable, brillante, de control de la transparencia y control de la probidad. Y están teniendo tremendos impactos a nivel internacional. A eso me refiero, entonces, con los elementos que tienen que ver con el conocimiento. Fundamentalmente, categorizo mi respuesta. Cognitive plus. Excedente cognitivo. Y esta institución tiene portentosos excedentes cognitivos, tiene capital humano de primera calidad, tiene gente del más alto compromiso. ¿Qué necesitamos en consecuencia? Necesitamos una batuta que toque y diga, ahora. Y luego, el querido hermano Jorge hacía una reflexión respecto de los distintos elementos. Querido hermano, yo quiero hacer a propósito de su intervención una reflexión, una sola. Libertad. ¿Pero cuál libertad? Segunda cuestión, transparencia, que es la característica de este mundo, ¿verdad? La transparencia. Sí, pero ¿cómo controlamos la transparencia? ¿Para qué transparencia? Porque una cosa es transparentar actos de corrupción. Todos aplaudimos, ¿verdad? Brillante, hay que hacerlo. Sí, y cuando empiezan a preguntarnos, ¿y qué enfermedad tiene? ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Y cuántas operaciones tiene? Y hay un tipo que está tomando nota y dice, ¿cómo se dijo que se llamaba usted? ¿Jorgito cuánto? Ah, Jorgito, hay que subirle la prima 3 veces porque es de alto riesgo. ¿Qué hacemos con esta transparencia? ¿Es legítimo eso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerse a desarrollar un nuevo ethos que tiene múltiples desafíos. Múltiples desafíos. Entonces, quería tocar ese elemento. El coreano, el Byung-Chul Han, con todos sus libros maravillosos que están provocando tremendo impacto. Sí, pero ¿cuánto reflexionamos sobre eso? El libro más famoso del coreano alemán, La sociedad del cansancio. Pregunta, ¿nuestros pueblos en América Latina se ven cansados realmente? Y si yo le digo, distingamos entre lo que dice Byung-Chul Han o lo que voy a decir yo ahora. ¿La sociedad está cansada o está fastidiada? Yo creo que las sociedades nuestras no están cansadas, están fastidiadas de que les pasen por encima y las basureen. Están cansadas de una clase política
que no responde con los estándares éticos y está cansada de que haya gente que diga que está preocupada de la ética, pero que no haga nada por la ética, por Dios. Y respecto de lo de Rodrigo, sobre la sociedad de la desinformación, yo creo que lo respondí con el comentario anterior, querido hermano Rodrigo. Está envuelto en todo. Sí, perfecto, ok. Lo dejo ahí. Porque te dice qué estamos haciendo. Preguntas, ¿y qué hacemos aquí? Realmente sobre los principios y valores, sobre la ética, sobre la moral. ¿Qué hacemos los masones? Nos vamos puliendo dentro de 4 paredes y nos pulimos y nos pulimos y nos pulimos. ¿Pero qué es el masón? El masón tiene que vivir para la sociedad, tiene que irradiar para la sociedad. Mis hermanos, un poco en broma y en serio, nos vamos a pulir tanto que nos van a enterrar puliditos, completamente brillosos de tanto que nos pulimos. Pero ¿para qué diablos sirve? Entonces, hago este preámbulo, ¿por qué? Porque les quiero conversar algo que como que tú nos hubieses estado asesorando, mi hermano Carlos. Acá en Ecuador, para salir a la sociedad, hemos creado lo que llamamos cámaras operativas. Las cámaras operativas están comenzando a trabajar con la sociedad en principios y valores. Por ejemplo, una cámara que tiene el nombre de un ilustre hermano nuestro que luchó muchísimo, muchísimo en el control de la corrupción, Jorge Rodríguez Torres, se llama así, se entrega charlas a la comunidad, a los líderes comunitarios. Hemos aprovechado el asunto de la pandemia, hemos aprovechado la tecnología y los líderes comunitarios reciben charlas de ciudadanía, de derechos y deberes, para que ya dejemos de tener una sociedad que sea borregos, que reflexione, que cumpla. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho en asociación con diferentes actores. En este caso, por ejemplo, trabajamos con la Universidad Central. Hemos hecho alianzas estratégicas y estamos trabajando en este proyecto. Mis hermanos, quienes dan las charlas son hermanos masones o no masones. Y de esa forma vamos involucrando a los hermanos. No necesariamente tiene que salir a gritar, yo soy masón, yo soy de los grados filosóficos. No, lo que queremos es formar a la sociedad, llegar con ellos. Y creo que ahí queda muy bien aquello del Cogniti Plus. Los hermanos tenemos un conocimiento que está un poquito descansado y queremos ayudar, queremos seguir haciendo. Pero esto nosotros lo estamos organizando en las diferentes provincias que tenemos, hermanos. Por ejemplo, otra provincia tiene, que todavía no comienza, 1 hora de radio. Y también va a trabajar y va a dar charlas y va a tratar de presentar a la sociedad cuáles son los valores. En otros casos están los proyectos para asuntos ambientales que trabajan conjuntamente con la sociedad, con las comunidades. Entonces, estamos saliendo. No es fácil, hay que hacerlo, hay que dar el primer paso. Tenemos muchas críticas, pero el tiempo ya se nos acaba. Yo creo que nos queda poco, mis hermanos. Si es que no hacemos, no hicimos ayer, tenemos que hacer hoy porque posiblemente el mañana ya no hay. El presente es hoy. También quiero comentarles que algunos de ustedes posiblemente conocen, nosotros tenemos lo que se denomina la Carta de Quito que firmamos el año anterior en el aniversario
del Segundo Supremo Consejo. Y esta Carta de Quito tuvimos la satisfacción de tener el apoyo de todos los hermanos de los panamericanos que estuvieron presentes en nuestra reunión vía Zoom. Tuvimos la presentación de diferentes países. Y esta Carta de Quito nos indica las líneas base por donde debemos trabajar, por donde debemos actuar. También, como tenemos el cambio de gobierno, hemos creado en un comunicado el pensamiento del filosofismo que estamos entregando a las autoridades nuevas que comienzan el lunes próximo y entregando a todos los municipios, a las alcaldías, porque queremos que conozcan nuestro pensamiento, que sepan que estamos preocupados, que queremos unirnos, que queremos relacionarnos para poder hacer el cambio. Mi hermano Carlos, por eso digo que cuando te escucho a ti dar unas respuestas y dices, comencemos, iniciemos, sí, no vamos a poder cambiar las leyes del país para que se hagan los cambios. Ese cuento viene desde siempre, que queremos a lo macro, a lo grande. Comencemos poco a poco y sé que se harán los cambios. Les invito, mis hermanos, a que todos reflexionemos en eso. Todos comencemos por algún momento, por alguna parte, por transparentar nuestra actuación. Y es verdad, eso de revolucionarios dentro de las cuatro paredes y revolucionarios de cafetín en los pasos perdidos, tenemos muchos años de estar en lo mismo y de entregar en muchos casos el abrazo no sincero de fraternidad. Pero por la sociedad no hemos hecho nada. Gracias, mis hermanos y mi hermano Carlos, te agradezco y en este camino estamos. Gracias. Hemos hablado mucho sobre la ética en la forma digital y indudablemente sabemos el camino que hay que seguir. Pero lo más importante de esto es hacernos una mirada hacia adentro de las logias y hacia adentro de nosotros. Hice un estudio desde México hasta Argentina, pasando naturalmente por Colombia, por Cuba, por Costa Rica, en fin, por varios países. Y uno de los temas que realmente me afana es el ego que hay dentro de muchos de los hermanos. El ego que realmente reviste y que llegan hacia un grado superior y allí se quedan. Realmente nosotros a veces desconocemos lo que es las carreras de Jacob y cómo realmente el que está arriba también tiene que bajar. Eso lo veo desde un punto muy importante. Nosotros en este momento, en la relación de gente que pertenece actualmente en las logias, es menor el número de hace 10 o 20 años. Es menor. Y las estadísticas nos dicen de que por cada persona que entra, 3 salen. Y eso se debe especialmente al ego y a la parte emocional que se tiene de las personas cuando tienen ese tipo de concepto de que son únicos. Nosotros podríamos hacer muchísimo, como se ha hecho en otros tiempos, y marcar exactamente la parte de un futuro mucho más cierto, cuando pensemos que todos somos uno y uno somos todo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, ya sabemos qué es lo que existe, qué es, cómo lo podemos inclusive fomentar, porque lo hemos hecho en las universidades, lo hemos hecho en el camino de nuestra actividad profesional, pero nos falta mucho más y se podría hacer mucho más si hubiera esa unión y naturalmente con el permiso de todos quitarnos ese tipo de ego egoísta, inclusive de ambiciones que se quedan exactamente en la escala de Jacob arriba. Cuando tengamos esa personalidad de unión, podremos hacer muchísimo más
y lo hemos hecho, y lo hemos inclusive demostrado en el mundo entero y en la historia. Eso es lo que quisiera decir. Muchas gracias. Nosotros vemos que los pueblos latinoamericanos actualmente vivimos crisis política, económica, cultural, educativa. Entonces, yo quería preguntarle de repente al querido hermano Carlos, de que tendría que ser un cambio quizás total, de inculcar desde la niñez nuevos valores. Muy bien lo que, pero sí estoy adentro. Entonces, yo pienso que esa educación, que se cree esa nueva conciencia en la niñez, va a ayudar a que se cambie todo el pensamiento, porque actualmente vemos que en la sociedad, inclusive la justicia lo manejan los gobiernos, y entonces ya prácticamente el poder judicial más es lo que implanta injusticia. Entonces vemos que esta educación debe aplicarse, digamos, tanto en la escuela como en la familia, porque es fundamental que los padres puedan educar a los hijos en todo lo que es, todo lo que representa la obediencia, el respeto y esos valores que nosotros aprendemos en masonería, esos principios éticos. Lógicamente sí, decía alguna vez el querido hermano Carlos, los masones estamos en deuda con la sociedad, porque debemos salir de los templos justamente a enseñar esos principios y valores. Pero muchas veces, qué mejor empezar desde la niñez, desde la educación, porque vemos que en la educación actual y desde antes siempre ha formado al hombre tanto intelectualmente como físicamente. Todas las materias casi tienen ese fin, pero no hay una educación espiritual, digamos, una educación del corazón. Entonces yo veo que ahí es lo mejor de repente inculcar desde la niñez, porque es el futuro de la humanidad esa niñez. Es cuanto, muy respetable hermano. ¿Cómo podríamos aplicar el Cognoscivi Plus a aquellos hermanos de la masonería que se alejan de la ética masónica al apoyar políticos o posturas políticas que claramente defienden a las dictaduras militares, torturadores y otras actitudes y políticas antidemocráticas? Yo sé que esto puede sonar un poco extraño en algunos ambientes, pero en Brasil no es extraño. Tenemos un problemita con eso y tu palestra realmente me inspiró, me dio tal vez una luz de que algo se puede hacer con relación a eso. Muchas gracias desde ya por tu atención, querido hermano Carlos. Muchas logias. Tengo que confesar cierto escepticismo y creo que para que la masonería pueda ponerse en el lugar que urgentemente necesita estar, tenemos que vencer una dinámica de formación y de temas de estudios que ya es anacrónica y anquilosada, como bien dijo Carlos. Ya en la década del 60 apareció aquel famoso libro de Louis Pauwels y Jacques Berger, Le Matin des Manichens, que ustedes recordarán, donde hacían un paralelo entre el esoterismo tradicional, antiguo, y el esoterismo de nuestros días, y ya pasaron 50 años. Creo que la masonería en nuestros cuerpos, sobre todo en los cuerpos filosóficos, tendría que ir abandonando el detenerse en profundizar en la cábala, la alquimia, el esoterismo tradicional, como para poder dinamizar el interés por el esoterismo actual, que es el tecnológico, que es el algorítmico y que es el nuevo ethos a la luz de las grandes transformaciones de la humanidad. Por ahora somos medio esclavos del algoritmo y de los que manejan los big data, pero
como dice por ahí Yuval Harari, en 20 años más vamos a ser absolutamente triturados, digamos, por la tecnología de la información y la comunicación, sin ninguna posibilidad de poder desarrollar los planes que tiene la masonería ante estos desafíos. Y creo que algo tenemos que hacer, y se me ocurre que lo que podemos hacer es, en primer lugar, fomentar aquellos deberes que se nos exigen ya en el 4º grado del filosofismo, es decir, el estudio, la fidelidad y el cumplimiento del deber, la lealtad. Y tal vez tendríamos que empezar a trabajar con los directivos o los directores de los cuerpos masónicos, es decir, de las logias de perfección, de los capítulos rosacruces, de los areópagos y de los consistorios, en el sentido de transmitir y fomentar el interés en los problemas actuales de la humanidad y su manera de resolverlos, como bien propuso Carlos y como bien propuso el hermano W. Gómez del Segundo Supremo Consejo del Ecuador, que tuvimos la muy grata conferencia en el año anterior sobre la Carta de los 40 años del Segundo Supremo Consejo del Ecuador, la Carta de Quito, que él mencionó. Es decir, los deberes que tenemos como masonería para con nuestros semejantes, y dejar un poco la lata de la alquimia y de la cábala y manejar los conceptos modernos que hoy con tanta maestría nos expuso Carlos. Y creo que esto es responsabilidad de los presidentes de cuerpo, como se dijo, tratar de estimular el estudio de las modernas disciplinas de colonización mental de nuestro semejante y de la comunidad. Es cuanto, muchas gracias. Yo voy a dar una serie de conceptos que creo importante de, poner en el tapete y que creo sintetizan todo lo que se ha señalado. Primero es prender una luz. Primero es poner una luz de alarma, pero gigantesca. Queridos hermanos, estamos declinando la sociedad industrial y está emergiendo la punta de la sociedad digital. 400, 500 años desplegándose una sociedad que por el impacto de las tecnologías generó una cultura y una civilización. En 2 o 3 décadas, la emergencia de la nueva tecnología ha cambiado radicalmente la cultura, radicalmente la sociedad, y está surgiendo una nueva civilización. Y nosotros llevamos 3 décadas en que todavía estamos igual que en esos desfiles que hay alguien que no puede tomar el paso y que trata de hacer cambio de paso, pero no toma el ritmo de paso. Así estamos nosotros, en mi opinión. Es tiempo de tomar el paso. ¿Por qué? Porque si en 3 o 4 décadas se ha desplegado la sociedad digital a la velocidad que lo ha hecho, queridos hermanos, cuando se produzca en los próximos 5, 7, 10 años como máximo la sociedad de la singularidad, si no hemos podido actuar ahora, que estamos hablando todavía de temas que son bastante conocidos por nosotros, y sin embargo no tomamos el ritmo, no logramos tomar la sincronía, no logramos definir métricas. Queridos hermanos, los invito a que reflexionen en qué va a suceder en los próximos años, no más de 5, en que se produzca la convergencia entre la inteligencia humana, la Big Data y la inteligencia artificial. Los invito a que reflexionen cuando en 6, 7, 8, 10 años como máximo se masifique, porque ya está, se masifique a todos los seres humanos la biotecnología, la nanotecnología y toda la intromisión tecnológica dentro del ser humano. Hermanos, tenemos unos desafíos éticos portentosos
portentosos. Pero hemos fallado, porque yo creo que hemos fallado en la primera etapa, en las primeras elecciones. Si no estamos juntando letras y no aprendemos todavía a hacer las palabras, ¿cómo vamos a leer? Si no logramos entender la sociedad en el momento actual, la sociedad digital, ¿cómo vamos a adaptarnos a la sociedad de la singularidad? Entonces, el desafío, en mi opinión, es portentoso. Es portentoso. Hoy día tenemos problemas porque no hemos sabido reaccionar, queridos hermanos. Hablemos con franqueza, con fraternidad. No hemos sabido reaccionar frente al narcotráfico, por Dios. Hay países que han perdido el 40, el 50% de sus territorios bajo el control del narcotráfico y sus fuerzas militarizadas. O sea, no hemos atendido problemas éticos fundamentales. La política está en el suelo, derrumbada, porque colapsó la estructura ética. Es que los políticos son estos, señora, señor, queridos hermanos, los políticos no son sino el reflejo más genuino de lo que es usted, porque usted los elige, por Dios. O los pone la divina providencia, o viene la Virgen María a ponerlos ahí. Entonces, si no hemos podido reaccionar a la altura con las métricas que corresponden, mediciones de los desafíos de la hora presente, me pregunto cómo vamos a reaccionar frente a las tremendas exigencias que representa la sociedad de la singularidad. ¿Puedo yo intrometerme en la genética? ¿Puedo manipular genéticamente? ¿Hasta dónde es legítimo? No, es que yo quiero gente violenta. No, es que yo quiero gente de matemáticas. ¿Se puede manipular eso? ¿Qué dice la ética? ¿Qué dice la bioética? Y querido hermano, vamos a seguir, repito la palabra por si alguien no me la entendió, en la actitud pusilánime que ha tenido la masonería en los últimos 30, 40, 50 años, de dejar que sea Naciones Unidas, de dejar que sea la OEA, de dejar que sea el Banco Mundial, que sea la OCDE, la que defina las métricas, por Dios. Porque ellos las han definido. Porque las métricas no las pone la divina providencia. Entonces, mi llamado es a la reflexión respecto de este tremendo y portentoso desafío. Yo inventé un concepto a propósito de esto. Y yo escribí, y espero que los hermanos se hagan eco y lo busquen y lo masifiquen. Yo escribí que nosotros de lo que estamos viviendo no es una pandemia biológica. La pandemia biológica es la consecuencia. La causa basal es una pandemia ética. Aquí lo que hay de fondo son profundas alteraciones éticas. De tal manera de que llamo a reflexionar sobre este desafío ético de la pandemética que estamos observando. Después, hermano, alguien preguntó, bueno, ¿y cómo empezamos esta cosa? Ya contesté, hay que partir partiendo, haciendo lo básico y lo más pequeño, paso a paso. ¿En qué? Hemos dejado votados los scouts, hemos dejado votados los centros de pensamiento, hemos dejado votados nuestros contactos con la sociedad civil, el mundo profano. No estamos haciendo reflexión sobre valores. No tenemos espacios donde publicar, queridos hermanos. ¿Dónde publicamos los masones? ¿Tenemos una editorial masónica reconocida? Sí, yo conozco una en Brasil que están haciendo un trabajo impresionante. Y que el hermano, cada vez que alguien llega con un libro, tiene la capacidad de decir, hay 1000 ejemplares vendidos. No lo recuerdo en este minuto y le rindo homenaje a ese hermano al que conocí, quien pues, me publicó uno de mis libros en portugués incluso. Pero ¿dónde estamos nosotros haciendo ese trabajo? Bueno, tenemos en consecuencia
mucho que hacer. Dije algo de las métricas. Métricas, pues, querido hermano, métricas, mediciones. Ah, es que somos constructores. Ah, querido hermano constructor, ¿qué ha construido? Porque los constructores se definen por lo que construyen, querido hermano. No es porque se digan que son constructores. No, los constructores son constructores cuando construyen. ¿Cuál es la métrica? Entonces, ahí hay elementos que luego hacernos cargo de algo tan básico y tan sencillo que todos los filósofos del siglo XX lo reforzaron hasta la saciedad, pero nosotros no nos hemos hecho cargo, queridos hermanos. El más luminoso en esta temática fue Wittgenstein, quien dijo: el lenguaje construye la realidad. Cuando yo construyo un concepto, pandemética, viene a la mente de la gente el concepto y se hace reflejo de eso. El lenguaje construye la realidad. ¿Por qué esto es importante, querido hermano? Por ejemplo, a propósito del tema que nos convoca gracias a la generosa invitación de este centro. Sociedad digital. Sociedad 5.0 le llaman los japoneses. Y armaron una tremenda controversia. Por favor, atención, queridos hermanos. Porque seguro que había un masón detrás de todo esto. Entonces aparece el ministro y dice: esta es la sociedad 5.0 porque se dedicará al desarrollo económico. Alguien tocó la mesa y dijo: no, señor. No. Vino otro en Alemania y dijo: no. La sociedad 5.0 es la sociedad para el desarrollo de la industria. Y vino otro señor y le tocó la puerta también y le dijo: no, señor, no es para el desarrollo de la industria. Después vinieron los americanos y dijeron: no, es para la innovación y el desarrollo. Y yo estoy seguro que detrás de esta discusión había un masón. ¿Y qué dijo el masón? La sociedad digital tiene un solo objetivo: es mejorar la calidad de vida del ser humano. Esa es la naturaleza de la sociedad digital. El lenguaje construye realidad. Es que vamos a mejorar la industria para que el desarrollo llegue al ser humano. Es que vamos a mejorar la educación para que el desarrollo llegue al ser humano. Es que vamos a hacer telemedicina, de eso se trata, para mejorarle la calidad semántica. Constructores semánticos. Lenguaje construyendo realidad. Estoy dando un ejemplo práctico, queridos hermanos, que está pasando en los últimos 24 meses. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros han participado en este tipo de decisiones que son tan capitales para el resto? O sea, hoy se está construyendo lo que viene. Luego, lo dejo ahí eso. El lenguaje como elemento de construcción de realidades. ¿Cuántos programas de radio tenemos? ¿Cuántos programas de televisión tenemos? ¿Cuántas plataformas publicadoras tenemos? ¿Cuántos seminarios y talleres como estos estamos haciendo al mes para que la sociedad civil hable con nosotros? Para que nuestros mejores masones expongan las áreas en las que son Cognity Plus y de los mejores que hay en el mundo. Dejo ahí ese punto. Después el querido hermano preguntó por su situación en Brasil. ¿Cómo aplicar estos elementos? ¿Cómo aplicar el Cognity Plus? Y él puso dos ejemplos. Y yo agregué el segundo. Él dijo: ¿cómo entendemos y cómo aplicamos esto desde la perspectiva de los derechos humanos? Y yo agregué el elemento que para mí es más importante, porque gatilla todos estos otros procesos: la corrupción, la probidad, la métrica de la probidad. Bueno, estableciendo criterios, pues, promoviendo códigos, estableciendo métricas. Ah, es que esta municipalidad ya tiene 2 procesos porque sus funcionarios están vinculados al narcotráfico. Entonces aquí hay un problema de vinculación con el narcotráfico.
es que este otro servicio público tiene un problema porque mucho juicio porque se están perdiendo dinero. Hay un problema de corrupción, pues. Entonces lo que quiero decir es que las métricas, es decir, esos valores, esos principios traducidos en métricas son y juegan un papel muy importante. Y ya en la parte final, una reflexión. Porque todo esto tiene que ver con contagio. ¿Cómo contagiamos? Porque la característica del coronavirus o del COVID-19 tiene dos elementos que a mí me hacen pensar mucho y me llaman la atención. Es una bajísima mortalidad, pero es una altísima tasa de contagio. O sea, tiene una tremenda dinámica de viralización. Y eso a mí me parece muy importante porque el problema nuestro es que tenemos una muy baja tasa de contagio. Y entonces, ¿cómo hacemos que el proceso de viralización se agilice? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿pero qué es lo que hay que viralizar? Y yo lo que creo que hay que viralizar son los memes. ¿Y qué son los memes? Son unidades de memoria técnico-cultural. ¿Y cómo es? Son como los genes. Son unidades de información biológica, solo que en este caso son unidades de información cultural. ¿Cuáles entonces? Bueno, nuestros principios, nuestros valores. Esos son los memes que tenemos que viralizar, que contagiar, que tengan predominancia, que tengan dominación. Entonces, allí es donde tenemos una tremenda posibilidad porque efectivamente el trabajo nosotros lo hacemos, pues sabemos cuáles son nuestros principios y sabemos cuáles son nuestros valores y hacemos el trabajo, pues. Y estamos semana a semana machacándonos, pero ahí es donde viene la reflexión del querido hermano. ¿Y no será que estamos demasiado machacados y demasiado brillositos, puliéndonos, y ya es tiempo de que empecemos a aportar algo para afuera? ¿Qué otra cosa está vinculada a esto? Lo que ya mencionamos, que tenemos que viralizar, tenemos que contagiar, ¿qué? Nuestro compromiso. Pero para eso hay que tener métricas, pues. Porque yo he visto algunas logias donde los hermanos, es que este hermano tiene muy buena asistencia. Qué interesante. ¿Y qué ha hecho el hermano? Venir, pues. Y aparte de venir, ¿qué más? Entonces, ¿cuál es la métrica? ¿Solo la permanencia? Es valiosa la permanencia, pero ¿solo es eso? Y lo otro, tercero, que hay que viralizar y contagiar, es el liderazgo. Y nosotros tenemos liderazgo, y muy buenos liderazgos. Dos conceptos solamente para finalizar. Déjenme decirle que a pesar de todo lo que les he dicho, tengo la convicción más profunda en mi alma que no hay ninguna institución más empoderada, mejor calificada, con mayor potencial para influir en estos elementos que hemos mencionado en todo el mundo. No existe, yo no la conozco. No existe esa institución en la masonería. Tenemos un tremendo potencial, tenemos un tremendo desafío. Tenemos que llegar a tiempo a la cita con la historia y ser fieles a lo que nosotros nos transmitimos toda la semana. Somos luz. Sí, pero hermano, si usted es luz y está donde no se requiere la luz porque está demasiado luminoso, ¿para qué sirve esa luz, pues, querido hermano? Si el llamado es que debemos ser luz donde hay tinieblas. Y eso significa que hay que salir del templo si el templo está lleno de luces, pues. Entonces hay allí un tremendo desafío. Seamos luz en las tinieblas y que nuestra institución haga carne, acción, su tremendo potencial y su gran compromiso. Que así sea.
Muy queridos hermanos, los abrazo y les agradezco el honor y el privilegio de haber estado con ustedes en esta noche maravillosa.